le cedo el micrófono al doctor Almanza para iniciar con la conferencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes que nada, ya me presentaron. Soy el doctor Horacio Almanza. Voy a empezar a hablar sobre cómo hicimos este producto de investigación, evaluación de la eficacia y la seguridad del tratamiento de nanopartículas de plata para el tratamiento de distemper no neurológico y neurológico en caninos. Es un estudio clínico aleatorizado. Como lo reportó Marta Alvarado, este estudio ya está publicado y aceptado en una revista internacional denominada Virus. Esta revista internacional pues, nos está avalando a científicos, médicos veterinarios de diferentes clínicas, científicos tanto de la Universidad Autónoma de Baja California, la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, y bueno, es una revista que ya les voy a platicar brevemente, no tanto el artículo como per se, les voy a platicar la general, cómo se hace un estudio clínico en animales, cómo realmente ustedes como veterinarios pueden experimentar y ver cuáles son las modalidades y los diferentes tipos de modalidades para hacer estudios clínicos en animales y cuáles son las guías y las directrices que se tienen que seguir, porque luego cuando al final de haces un estudio clínico y lo quieres publicar en una revista, pues lo vas a tener que publicar en una revista de bajo impacto, porque no cumpliste todo lo que son las directrices mínimas que debe de tener un estudio clínico en animales, ¿no? Entonces, este es el certificado que nos dio la revista de que está aceptado el artículo. La verdad que muy bien se ve el certificado. ¿Qué importancia hay aquí? La importancia es que aparte que sea una revista donde te evalúan por pares, esta revista tiene un impacto casi de 6, de 5.8 factor de impacto en JCR, lo cual habla la relevancia de la revista. Entonces, yo quiero que entiendan ustedes primero cómo es que se hizo un estudio clínico aleatorizado. Eso es para mí lo más importante, ¿va? Y para comenzar, ¿qué es lo que se tiene que presentar al hacer un estudio clínico aleatorizado? Pues primero la introducción. La introducción tiene que ser muy general en el aspecto de que, bueno, ¿qué es lo que vamos a hablar? Sobre el moquillo canino, pues que es una enfermedad sistémica a nivel mundial, tiene una tasa de mortalidad y morbilidad grande y que no hay otra forma hasta ahorita de erradicarlo, ya sea la prevención o la vacunación. Por respeto les comento que pusimos los artículos del mismo artículo citados aquí, pero no estamos poniendo las referencias aquí abajo. No crean que nos equivocamos. Lo que pasa es que vamos a estar así citando artículos, y como les estamos diciendo previamente, que el artículo a cual estamos describiendo es pues es lógicamente, si alguien por correo electrónico nos lo pide o por WhatsApp, se lo podemos enviar el artículo, ¿va? Entonces, algo muy importante es entender la estructura del virus. Recordar que este virus es un virus RNA con envuelta, un virus monocaternario, una hebra de DNA. Este segmentado es de la familia Paramoxiviridae del género Morbovirus. Y este virus va a causar una enfermedad aguda, subaguda y crónica. Y va a depender esta enfermedad dependiendo de la cepa que lo infecte en el perro, de las condiciones ambientales, de cómo va a ser tratado el perro en una clínica veterinaria, en casa, con terapia de sostén, sin terapia de sostén. Va a ser muy importante la edad del huésped, del hospedador y la respuesta inmune de este hospedador. Todo esto más o menos el doctor Almeida se va a enfocar en explicarles cada una de ellas. En el artículo, la introducción nos continúa diciendo que, pues, bueno, que ha habido terapias antivirales que han querido formularse para tratar este padecimiento de moquillo canino, y estas terapias individuales han sido enfocadas a generar o a agarrar fármacos que ya hay en el mercado, como la ribavirina, producir anticuerpos heterólogos o anticuerpos homólogos o heterólogos, es decir, anticuerpos producidos en perros o producidos en otros modelos como en cerdo o en burro, para poderlos utilizar, que no han resultado un buen efecto. Y hay algo que nosotros ya previamente habíamos publicado,
que también se pueden producir nanopartículas de plata para curar el moquillo. En este caso, las nanopartículas que usamos anteriormente no curaron el moquillo neurológico. Entonces, vamos a comenzar con la introducción. Esto es importante porque cuando vas a hacer un estudio clínico, tú tienes que tener evidencias de dónde partes, de qué es lo que hay. ¿Por qué es importante hacer un estudio clínico? Bueno, porque no hay una cura contra este padecimiento. Y la única cura que hay, el ejemplo como pueden ver ustedes, que se han hecho estudios de ribavirina o la ribavirina combinado con becopepril, que es otro antiviral, ambos juntos, pero solamente in vitro. Lo tengo señalado, cómo se han hecho estos estudios in vitro. ¿Qué quiere decir? Que grupos de Italia, de grupos de España, han hecho estos estudios de investigación y no son recientes. Hay algunos que se hicieron en el 2007, otros en el 2017, y que estos estudios, a pesar de que tuvieron hallazgos significativos en una célula, en un cultivo celular, no han pasado a vivo. ¿Por qué? Porque la publicación en perro posiblemente eran un poco neurotóxicos, genotóxicos, que producían padecimientos y no han salido publicaciones después de 10 años que hicieron estos estudios. Algo muy importante, también marcamos en la introducción que se producían anticuerpos tanto homólogos como heterólogos. ¿Qué quiere decir estos anticuerpos? Pues bueno, aquí la complicación del virus es que se agarra una cepa, una variante wild type, se le pincha a un cerdito o se le pincha a un burro, se extrae el suero, se purifica, se filtran las proteínas, se quedan las inmunoglobulinas que son en teoría específicas contra el moquillo canino y son los que se utilizan. Entonces, sueros heterólogos en este caso no son homólogos, no son producidos en perros en este caso, y bueno, contra cerdo en cerdo y en burro, en este burro pequeño, por lo regular los resultados, aunque se hicieron en 16, en este caso 16 animales, en 12 solamente, ellos mismos comentaron que para moquillo neurológico no lo recomiendan y en algunos casos no tuvieron una buena resolución para moquillo no neurológico. ¿Qué más tenemos en la introducción? Pues tenemos un artículo que nosotros escribimos hace 3, 4 años, en el 2017, 2018, perdón, 2015, este proyecto se hizo, soy su servidor, junto con científicos de la UNAM, y este artículo nos sirvió para dar las pautas y ver que tanto en cultivo como en vivo funcionaban estas nanopartículas no tóxicas, pero si ustedes ven, estos son los que sobrevivieron, que se les dio nanopartículas de plata, sobrevivieron casi el 80-85% en no neurológico, pero en neurológico fallecieron casi el 95%. Y los controles casi todos fallecieron. Entonces, desde ahí tenemos un precedente que podían ser. Les dije que casi la gran mayoría sobrevivió con no neurológico. Me voy a ir un poquito rápido. Y en el neurológico, con nanopartículas de plata, todos murieron. Y sin nanopartículas de plata, también todos murieron. Entonces, ahí tenemos un estudio clínico que se hizo con gente de la UNAM. Esto siempre lo reconozco yo, los científicos que colaboraron, porque nos dieron mucha publicidad. Esta revista de Proceso, que bueno, que el artículo publicamos en una revista internacional, la revista de Proceso aparte que es una revista, yo que lo ubico más en política, esta revista tiene un apartado de divulgación de la ciencia, donde salió entrevistado a los científicos de la UNAM, que pues había parecido relevantemente una cura para el moquillo. Bueno, pues una vez que yo hablé ya muy general en un estudio clínico, lo más importante en la introducción, ¿por qué es importante hacer un estudio clínico? ¿Qué es lo que tienes ahorita en la actualidad? Si vas a hacer una nueva molécula que va a competir contra otras que ya hay, que existen en el mercado, que tiene una mejor eficacia y una mejor seguridad, pues creo que sería como que en vano hacerlo. ¿Por qué? Porque para entrar, pero no, nosotros estamos proponiendo como grupo multidisciplinado, científicos de la UNAM, del POLI, de la UABC, de otros países como Rusia, como España, que esto creemos que es muy irrelevante. ¿Por qué? Porque es un producto, una nueva molécula que puede funcionar como antiviral y para el cual no hay tratamiento alguno. Entonces, vamos a ver las metodologías y aquí quiero entablar qué es lo más importante. Primero, para poder llevar a cabo las metodologías en un estudio
clínico en perros, se tienen que seguir adecuadamente dos directrices o dos normas. Las directrices de Arribas, que es la referencia número 26, se la dejo recalcado en el artículo, y también las declaraciones de Helsinki. Vamos a dejar la declaración de Helsinki, que todos la conocemos, y vamos a hablar sobre Arribas. Arribas son las metodologías que se han hecho bueno, ha estado la número 1, la número 2, a partir de la número 2 ha habido metodologías. Si quieres hacer un estudio clínico en veterinaria, tienes que seguir todos estos parámetros. De entrada les digo que son 21 parámetros, no voy a hablar de todos, porque son 21 parámetros, y estos 21 parámetros, cada uno es inciso A, B y C, A, B y C, A y B, A y B, A y C. Entonces, esos 21 se convertirían cerca multiplícalo por 3 o por 4, casi 60 parámetros, que lo que te pide como mínimo para poder publicar y realizar un estudio clínico. Quiero que, como todo médico veterinario, vean este artículo, lo bajen. Yo se los voy a sintetizar en 3 minutos, pero este artículo son de más de 50 hojas. ¿Qué te dice las recomendaciones de Arribas? Bueno, te dice que son, primero, te van a dar 10 recomendaciones de cómo hacer un estudio clínico. Primero, el tipo de estudio. Normalmente se divide en A y B. ¿Qué tipo de estudio? Aleatorio, controlado, doble ciego, tal. Luego te habla sobre cómo calcular el tamaño de la muestra. Y te dice A y B. Pueden ser de varios tipos, el tamaño de la muestra, tienes que incluir esto y esto. Luego te habla sobre los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Ya no voy a hablar de ellos, solamente te marca A, B, C y D. Te llama lo que es esos criterios de inclusión y exclusión, cómo vas a estratificarlos, la randomización, cómo vas a decir, este perro va para acá, este perro va para allá. Te he marcado también A, B, C y D. Y luego van a hacer el segamiento. Una vez que los autorizaste, ¿cómo los sesgaste? ¿Cómo sabes si para los perros que van en distemper neurológico, los más malos los mandaste a un grupo y los más buenos con menos lesiones a otro grupo? Entonces, todo eso te lo dice y te lo controla claramente, cómo van a ser los tipos del muestreo, cómo van a ser las metodologías de muestreo, cuáles son los experimentos en los animales, qué vas a obtener de productos y tus resultados. Ojo, cada una tiene A, B, C, D, A, B, C, D, que tienes que ir contestando para hacer un protocolo de investigación clínico en medicina veterinaria. A continuación, sigue la tabla después de los 10 parámetros, te dice, ojo, y ya que hiciste estos 10 parámetros, como mínimo tienes que reportarlos con un abstract, un pequeño resumen de tu investigación, una introducción. La introducción es la relevancia de este estudio, qué fue tu objetivo, cuáles son tus condiciones éticas, cuáles son las formas de relevancia científicas, normalmente cómo manejaste los animales, cuáles son las interpretaciones científicas, qué fue estas interpretaciones científicas, esa trazabilidad de estas interpretaciones, cómo caracterizaste tu protocolo de estudio, cuáles son los datos que obtuviste y tu declaración de interés. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú vas a publicar tus resultados, te estoy recomendando mínimo dar todo esto, pero ojo, si ustedes ven, cada uno tiene apartado A, B y C, A, B y C, A, B, C, A, B, C, o sea que cada uno de un apartado se vienen 7 o 8 más. Quiero que por favor, si ustedes pueden acceder al artículo, vean, lo bajen, porque es aquí viene lo importante. Entonces vamos a ir siguiendo algunas de ellos. No puedo hablarles los 20, casi 60 parámetros que se metieron para poder cumplir con este estudio clínico aleatorizado en el estudio. Entonces, bueno, ¿el objetivo cuál era? El objetivo era evaluar qué tan eficaz y seguras son las nanopartículas de plata en perros que fueron infectados naturalmente con diagnóstico de moquillo no neurológico y neurológico. Y bueno, nuestra hipótesis es, bueno, ¿qué va a pasar en forma de pregunta? ¿Qué va a pasar al administrar nanopartículas de plata al 3% por vía oral y nasal en perros que están diagnosticados con moquillo neurológico y no neurológico? Es decir, van a tener una infección, va a eliminar la infección naturalmente de la enfermedad asociada al moquillo. Entonces, esa es la pregunta. ¿Realmente estas nanopartículas servirían? Y bueno, el diseño del estudio, pues bueno, el diseño del estudio fue un de tipo corte prospectivo, donde quisimos evaluar las nanopartículas de plata a moquillo neurológico y no neurológico y ver qué tanto era la supervivencia, la eliminación de los signos, de los síntomas en estos perros. Y realmente el estudio fue un estudio
de corte prospectivo, multicéntrico, aleatorizado, cruzado, doble ciego de 4 brazos. ¿Por qué doble ciego? Porque realmente ni el dueño ni el veterinario en turno, solamente el veterinario, el evaluador editor, sabía cuáles eran los perros infectados y cuáles eran los que se le iban a dar terapia de sostén y las nanopartículas de plata. Entonces, eso siempre es muy importante para saberlo. Ahora, el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra normalmente lo calculamos para tener un promedio de arriba de 48 perros por grupo. ¿Qué quiere decir con esto? Que fue un estudio prospectivo, retrospectivo, donde incluimos 207 perros en 4 grupos. Es decir, 2 grupos, uno para distemper no neurológico y otro para distemper neurológico. ¿Y cómo incomodamos los grupos? Pues esos 2 grupos se dividieron en 4. ¿Qué quiere decir? Como les dijimos, 4 brazos. El grupo 1A, eran 52 perros que fueron tratados con nanopartículas de plata y terapia de sostén. Eso era nuestro grupo muestra. Eso es nuestro grupo donde se le dio el tratamiento, ¿va? Y el grupo 1B eran 46 perros tratados solamente con terapia de sostén. No se incluyeron las nanopartículas de plata. Eso es el grupo control. En el siguiente grupo 2 eran perros con diagnóstico de distemper neurológico y eran el grupo 2A, eran 58 perros tratados con nanopartículas de plata y se les dio tanto por vía oral y por vía nasal durante un periodo de entre 25 y 30 días y ese era nuestro grupo muestra. Y en el siguiente grupo era el 2B, 51 perros tratados solamente con terapia de sostén. Es decir, no se les dio nanopartículas de plata. Creo que alguien tiene prendido su micrófono. Me dejé de compartir. Un segundo, por favor. Ok, muchas gracias. Sí. Ya está. Alguien se le abrió el micrófono y bueno, ya está, no pasa nada. Entonces, esto es lo que hicimos en el estudio clínico. Tiene que estar bien caracterizado, como es un estudio de 4 brazos, cada uno de los brazos está bien caracterizado y teniendo nuestro control. A continuación, ¿qué fue lo que hicimos? Pues bueno, voy a decir apartados, tanto el 2.6 como el 2.7 habla sobre los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. En este caso, los criterios de inclusión, pues bueno, es aquel dueño que dé el consentimiento informado, la autorización de que el perro entre al estudio con signos clínicos y caracterizado por distemper no neurológico, una prueba positiva serológica, una confirmación por RT-PCR y un cuadro clínico donde el voluntario acceda a que su perro pueda caer en un grupo control o un grupo muestra. Y los criterios de exclusión, pues eran muy fáciles. Primero, que los voluntarios, que los dueños o tutores no accedieran a dar el consentimiento, ni informado ni por escrito, 1 y 2. Y número 2, que ningún perro, al haber llegado al estudio, debe haber tomado cualquiera de estos medicamentos, interferones, sea interferón alfa, interferón omega recombinante, inmunoterapia, es decir, sueros autoinmune o heterólogos o autólogos, antivirales, ya les comenté, la ribavirina, becornavir, y también que no hubiera utilizado cualquiera de otros. Yo ahorita les mencioné algunos artículos, pero como en terapia de investigación hay péptidos, hay grupos, ácidos fenólicos. Estos ácidos fenólicos se ha visto que tienen un efecto antiviral en forma de investigación. Ya se han dado cuenta que sintetizarlos es muy caro, el tratamiento saldría millonario. Yo creo que por eso no han pasado. Entonces, ninguno de estos perros, como otros estudios, no pueden haber tenido cultivos liofilizados de linfocitos para estimular inmunoestimulador del sistema inmune o algunos virus como poxvirus, que van a incrementar el sistema inmune. Entonces, si un perro, el dueño refiere haber tenido una terapia de todas estas, este era el criterio de exclusión. Lo que no queríamos desgarre, es decir, este perrito tiene ribavirina y aparte las nanopartículas y se salvó. No, lo que queríamos es hacer gas todo esto y el criterio de exclusión era específicamente eso. No queríamos una terapia similar a la que estamos proporcionando.
A continuación, pues bueno, el medicamento de estudio es el medicamento que son las nanopartículas de plata. Ese es el producto Argovit C, que es fabricado en Vector Vita en Novosibirsk, Rusia, y que ha registrado como Tempernac. En México es un producto Tempernac. Las nanopartículas de plata les digo que están al 3%, estas 3%, y se van a tener un tamaño de partícula de entre 10 a 35 nanómetros de diámetro. Los resultados. ¿Qué fue lo que obtuvimos en estos resultados? Pues bueno, hicimos varios parámetros, los concluí aquí todos, no les puedo hablar de todos los resultados, pero lo más importante fue que lo que estudiamos fue una tabla de supervivencia de Kaplan-Meier. Esto se hace en un SP2 versión SPS, es versión 28, donde sirve para ver la probabilidad de supervivencia de los diferentes perros, comparar la probabilidad de supervivencia por grupo. Y también hicimos estudios significativos entre los resultados de supervivencia entre grupos, o también hicimos un análisis probatorio de ratios para comparar la probabilidad de supervivencia de un tratamiento con un tratamiento solamente o la terapia de apoyo. ¿Qué quiere decir esto? Que pues lo que vimos es que en el grupo 1A, en el grupo de moquillo no neurológico, donde se les dio a aquellos que se les dio solamente terapia de sostén y nanopartículas de plata, vemos que 44 de ellos se recuperaron, es decir, cerca de un 84.6%, y murieron 8, es decir, 15.4%. Si vemos a aquellos que no dieron este tratamiento con nanopartículas de plata, 39 perros fallecieron y 7 sobrevivieron, es decir, fallecieron un 82.7 y solamente el 17.3 sobrevivieron. Vean, casi es inverso lo que sobrevivió. Si nosotros vemos en esta curva de Kaplan-Meier, normalmente cerca de una tasa de supervivencia del 85% contra una tasa de supervivencia casi del 15%. Tenemos una supervivencia alrededor de entre el 65 y el 70% a la diferencia de uno o de otro. Y esto es importante porque en el cálculo que les voy a mostrar habla muy relevante la supervivencia de un grupo con respecto al otro grupo. Esto es lo que les quería decir. En los estudios de supervivencia o ratios, normalmente en los perros que moquillo no neurológico que tuvieron tratamiento con nanopartículas de plata y terapia en sostén, en comparación a aquellos perros que solamente tuvieron terapia de sostén, fueron 30.5 veces mayor la probabilidad de que salvaran de usar esta terapia con la otra. Entonces, vean la diferencia. Esto es importante. Estamos hablando ahorita única y exclusivamente en terapia con nanopartículas de plata y moquillo no neurológico. 30.5% de probabilidad de que se salven más perros, 30 veces más que se salven más perros a no utilizarlo. ¿Qué pasó con el tratamiento en el grupo donde fue moquillo neurológico? El tratamiento donde fue moquillo neurológico, 38 perros se salvaron con moquillo neurológico, donde se les dio la terapia de sostén y Tempernac, y solamente 20 murieron. Es decir, 65% se salvaron, 65.5, y murieron 34.5. En lo anterior, de los que nomás se les dio terapia de sostén, de 51 perros murieron y se salvó 0 perros. Es decir, el 100% de los perros murieron. La tabla de supervivencia habla que 65% se salvaron y 0% murieron. Entre 25, por ahí como media de días murieron. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una tasa de supervivencia superior entre el 60 y 65%, que es muy similar a la anterior. Aquí no pudimos comparar las veces de supervivencia entre una muestra y otra. ¿Por qué? Porque en este caso todos los perros fallecieron. Todos fallecieron. En la discusión, pues fue algo muy importante. Normalmente se recuerda que existen algunos medicamentos antirretrovirales que se han hecho para probarse en estos estudios, pero solamente se han probado in vitro, es decir, en caja Petri, y ninguno de ellos se ha llevado a humanos para curarse como distemper no neurológico. Que las nanopartículas de plata son unas medicamentos altamente alternativos para la infección contra el moquillo canino. Normalmente hemos visto y tenemos documentado que las nanopartículas de plata
pueden inferir una protección en la familia para Muxiviridae, es decir, un virus de la misma familia tiene un buen pronóstico con nanopartículas de plata. ¿Y qué es lo que nosotros vimos? Aquí se los planteo en esta caricatura, en este dibujo. Nosotros hemos caracterizado este virus. Ahorita no es un momento de hablarles del SARS, de gastroenteritis, de retinotraquitis. Con estas nanopartículas tenemos más de 26 virus caracterizadas como neutralizantes. Nosotros y diferentes autores estamos proponiendo que estas nanopartículas lo que hacen es estos iones positivos de plata, esta plata metálica llega y se adhiere, no tóxica, llega y se adhiere al receptor del virus. Una vez que el receptor del virus entra a la célula, no va a poderse unir por endocitosis regulada por receptor y no va a entrar directamente a la célula. Y los escasos partículas que entran, una vez que se descapsidan, en este caso es DNA o RNA, sea virus DNA o RNA, en este caso es RNA. Este RNA o DNA, en el caso de los virus, están cargados positivamente, están cargados negativamente, perdón, por estos grupos fosfodiéster, son cargados negativamente y estas mismas nanopartículas las van a precipitar para no producir progenie. Entonces, esto es lo más relevante que nosotros decimos, y así como muchas personas, como muchas personas han comparado que este virus con esta familia inhibe la entrada del receptor celular y que hay nanopartículas en Petri, nosotros lo estamos proponiendo, pero en vivo. El ejemplo que les estamos mostrando en estas líneas celulares, ustedes pueden ver cómo cuando no ponemos nanopartículas de plata, existen cerca de 100 número de placas. ¿Qué quiere decir estas placas? Son monocapa de células Vero, donde se ponen las partículas del virus sin nanopartículas de plata y vean cómo estos puntos son infecciones líticas del virus, destruyen la monocapa, se fijan con una agarosa y luego se tiñen. Entonces, cuando ponemos una concentración baja, 1.5, hay una disminución solamente del 10% con respecto al control positivo. Si ustedes ven una concentración de 3, en este caso miligramos mililitro, hay una disminución del 35% con respecto al control positivo. Cuando son 6 miligramos mililitro, la diferencia, hay una disminución del 82% de placas. Cuando ponen una concentración de 12 miligramos mililitro, vemos que hay una disminución del 98% con respecto a no poner plata, nanopartículas de plata. Entonces, más o menos son las concentraciones que nosotros manejamos por vía oral, que no son tóxicas y que hemos visto que en caja Petri contra el SARS-CoV-2, contra el virus de retinotraquitis infecciosa, contra diferentes virus, funcionan adecuadamente como caracterizadas como antivirales. En conclusión, lo más importante es que, bueno, que el protocolo en el tratamiento es efectivo y seguro para el distemper no neurológico y neurológico, que el aplicar por vía oral y nasal 1.5 mililitros por kilogramo de peso por vía oral y 1 mililitro por kilogramo de peso por vía nasal durante 15 días ayuda en el distemper no neurológico. Y en el distemper neurológica, que diferentes combinaciones, tanto de 1.5 mililitros por vía oral y 0.5 mililitros por kilogramo de peso por vía nasal al 3%, cada 7 horas durante los primeros 7 días y modificaciones de ellas, está el doctor Almeida, ahorita lo va a explicar claramente, yo estoy hablando solamente generalidades de lo que concluimos, es importante y trascendente para curar el moquillo neurológico. Lo más importante que nosotros encontramos, creo, en nuestro artículo fue a pesar de que las nanopartículas vemos que minimizan los efectos del moquillo neurológico, las complicaciones, la progresión a neurológico, lo que nosotros declaramos es que es el primer artículo en la literatura en informar una actividad antiviral producidas por nanopartículas de plata contra moquillo neurológico. Esto no estaba publicado. No va a haber ninguna molécula, ningún anticuerpo, ningún adyuvante, hasta ahorita somos los primeros en explicar, en producir, en dar evidencias técnicas, científicas, que somos los primeros en la literatura, que tenemos una molécula antiviral
contra el distemper neurológico. Y bueno, la tasa de supervivencia ya lo vimos, el grupo control contra el grupo muestra es del 65% contra el 0%. ¿Qué es lo que vamos a ver realmente en las investigaciones al respecto reales? ¿Cómo se utiliza? ¿Qué fue lo que hicimos ahorita en el protocolo? Voy a dejarles a nuestro colega, el doctor Almeida. ¿Se encuentra con nosotros, doctor Almeida? ¿Cómo estás, Horacio? Buenas noches. Pues aquí, doctor, qué bueno que prendió su micrófono y pues por favor, va a continuar usted, doctor Almeida, con el protocolo. Van a hacer toda la clínica, las evidencias de video y todo que tenemos con este producto. Está bien. Buenas noches a todos los colegas. Bueno, vamos a hablar sobre esta nueva tecnología, que son las nanopartículas de plata, que van a venir acompañadas en la formulación con polivinilpiridona y colágeno hidrolizado, que a la vez sirven como revitalizantes en heridas. Nos ayudan mucho en el caso de parvovirus, que no es el tema de hoy. Y, por ejemplo, en moquillo me encanta mucho porque vamos a usar dosis nasales, en lo cual también nos va a ayudar a revitalizar, porque a veces están muy lastimados de las narinas, ¿no? Entonces, tenemos dos productos, el Tempernac y el NACPEG. El NACPEG es un producto que lo vamos a utilizar más en parvovirus, en heridas, en enfermedades virales, en felinos. Y el Tempernac es un producto específicamente para lo que es trabajar pacientes con enfermedad del distemper canino. Entonces, Tempernac va a tener la función de viricida, bactericida y fungicida. En este caso, lo que buscamos en distemper es básicamente antiviral. Sin embargo, su acción antibacteriana también nos va a servir porque siempre va a haber la oportunidad de tener problemas de infecciones secundarias bacterianas por la inmunosupresión debido al distemper al mismo tiempo, ¿no? Ok, vamos a utilizar dos vías al mismo tiempo, la vía oral, la vía nasal. En la primera semana, cuando nos llega a nuestro consultorio el paciente y tenemos la posibilidad de llegar a un diagnóstico, sobre todo de preferencia con la utilización de nuestras pruebas de gabinete, en este caso una prueba de ELISA que salga positivo, de preferencia hágalo frente a su cliente para que entienda la magnitud del problema. Va a ser más fácil poder trabajar todo lo que es el tratamiento, incluyendo el Tempernac. Ahora, el Tempernac lo vamos a utilizar en vía oral 1.5 mililitros por kilogramo de peso. Este va a ser cada 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche, cada 8 horas, durante los primeros 7 días. Y al mismo tiempo lo van a utilizar igual 3 veces al día, 0.25 mililitros por kilogramo de peso, vía nasal. Para ello, ayúdense con una jeringa de insulina en la cual fácilmente se pueda separar la fracción de la aguja y que quede por el cuerpo de la jeringa, ¿no? Punto 25, estamos hablando de un distemper no neurológico. Ajá. Si un perrito pasa de los 20 kilos, entonces nuestro máximo van a ser 10 mililitros máximo. No importa si pesa 21, 25, 30 o 45 kilos. Nuestro peso máximo serán 20 mililitros. Digo, perdón, 20 kilos, de ella no pasamos. Entonces, 0.25 por kilogramo de peso. La dosis se tiene que instilar poco a poco, no va a ser de golpe. Aquí lo que hacemos es, por ejemplo, si un paciente tiene que utilizarse 10 mililitros oral, yo manejo 2 mililitros, perdón, 5 mililitros cada 5 o 10 minutos hasta lograr la dosis total. En la nasal, por ejemplo, si son 5 mililitros, manejo 1 mililitro cada 5 a 10 minutos hasta que termine la aplicación de la dosis de cada fase. Del día 8 al día 15, o sea, toda la siguiente semana, se puede utilizar 1 mililitro por kilogramo de peso, pero ahora 2 veces al día, cada 12 horas.
Como comentaba hace rato el doctor Horacio, la efectividad del distemper no neurológico puede variar entre el 80 y el 90%. Según lo que yo he tenido de retroalimentación con mis colegas que ya lo han estado utilizando, en el distemper no neurológico, sí me han dado resultados entre la primera semana. Raro el que se va a la segunda en el no neurológico. Sin embargo, sí se recomienda de 1 a 2 semanas en el no neurológico. Siguiente. Ahora, si nosotros vamos a hablar de un distemper ya más avanzado, un distemper crónico, aquí vamos a utilizar vía oral y nasal al mismo tiempo. La oral vamos a utilizar lo mismo, 1.5 mililitros por kilogramo de peso, 3 veces al día, esos primeros 7 días, igual que el anterior. Pero aquí la diferencia va a ser la nasal. En la nasal vamos a utilizar el doble que en el no neurológico. Aquí vamos a utilizar 0.5 mililitros por kilo de peso, vía intranasal. Igual, de poco a poco, cada fosa, hasta completar la dosis. En los pacientes de más de 20 kilogramos, como les comentaba, se mantiene la dosis estándar, de preferencia no más de 10 mililitros. ¿Por qué? Porque no podemos inundar esos pulmoncitos con tanto líquido. Entonces, 10 mililitros poco a poco hasta poder completarlo, siempre y cuando pese más de 20 kilogramos en la nasal, nada más. Ok, del día 8 al día 15, o sea, la segunda semana, en estos pacientes de distemper neurológico, vamos a utilizar 1.5 mililitros por kilo de peso, pero ahora 2 veces al día, ya no 3, cada 12 horas por vía oral, y ya podemos bajar la dosificación nasal a 0.25 mililitros por kilogramo. Igual, 2 veces al día, y acuérdense que sea por goteo, poco a poco, utilizando esa jeringa de insulina, que es la que nos ayuda mucho más, ¿no? Los pacientes de más de 20 kilogramos, obviamente, baja, puede ser intranasal hasta 5 mililitros por paciente cada 12 horas. Sí. Nosotros sabemos que los perritos con distemper crónico siempre nos van a presentar estos signos. Habrá algunos que sí tendremos que utilizar una segunda o una cuarta semana en tratamiento. O sea, del día 16 al 30, pero aquí ya lo que podemos utilizar sería 1 mililitro por kilogramo de peso, 2 veces al día, oral. Podemos ya prescindir de la dosis nasal. Entonces, en un distemper neurológico, de acuerdo como nos llegue, qué tan temprano nos llegue, podríamos llegar a tener un éxito entre un 60-70%. Entonces, lo ideal es empezar a trabajar. No se olviden de utilizar nuestros tratamientos de sostén, su cianocobalamina, la vitamina B12, etcétera, ¿no? Entonces, cada vez que te llegue un paciente a tu consultorio y veas signos en la historia clínica que no tenga vacunas o tiene más de 3 años que no se vacuna, tenemos que ver que si hay signos tempranos de epitelio, será la hiperkeratosis de las almohadillas plantares o de la nariz, y la queratoconjuntivitis seca, que se presenta bilateralmente en los ojos, con secreciones a veces seropastosas, lagañas así verde amarillentas, letargia, falta de apetito, etcétera, algunas veces hasta con fiebre. Sí. Entonces, los signos siempre van a variar de acuerdo a las condiciones. Entre ellos va a estar el tipo de cepa. Siempre también va a verse las condiciones ambientales en las que está, la edad del paciente. Normalmente van a ser animales muy jóvenes o a veces geriátricos, ¿no? Y la capacidad que tenga para responder el paciente ante esta situación de un virus, o sea, su sistema inmunitario. Aquí sigue. Entonces, por ejemplo, aquí hablan desgraciadamente en un zoológico, un perrito con distemper y contagió a tigres siberianos y a pandas rojos
con una cepa que no existía. No mal recuerdo, esto fue creo que en China o algo así. Y desgraciadamente aquí lo que se vio es que era una cepa asiática que son de las más agresivas. Sí. Esta es otra en donde vieron que este virus puede llegar a tener ciertas variantes o mutaciones. Y obviamente cuando pasa eso, van a venir brotes mucho más fuertes, como le pasó aquí a unos perritos en Mozambique, unos que pasaron en Chile, donde también hubo un brote y encontraron que era una variante nueva y muy agresiva, etcétera, ¿no? Entonces depende mucho de la cepa, la agresividad. Este es un caso de un colega del norte del país en donde el perrito ya llegó con ciertos signos y esos signos eran emancipación, letargia, ya tenía incoordinación, empezaba con problemas de mioclón, si se fijan, ya las patitas, ya los miembros torácicos izquierdo y derecho ya tienen un mioclón. Aquí lo que se hizo fue hacer terapia de física, aparte de empezar con el tratamiento tanto de sostén como el de tempernaje. Entonces, este paciente le ayudó mucho tanto el tratamiento como la terapia física y poco a poco fue mejorando sus pasos, empezó a tener memoria muscular, fuerza y sobresalió. Entonces aquí ya se ve como a las 21 días ya se ve mucho mejor y no se dejó de dar la terapia. Entonces acuérdense, en el neurológico a veces nos vamos a ir de 2, 3, a veces 4 semanas de terapia. Y este paciente logró contar su anécdota de que sobresalió de un distemper que era muy agresivo, ¿no? Por otro lado, tenemos este husky, que más bien es sí, es un husky, en el cual ya llegó con el médico con un mioclón en el miembro pelviano derecho, y se ve bien el mioclón como está constante, y el perrito, aunque no se veía muy decaído, fue empeorando poco a poco. Entonces supo que existía este producto, lo empezaron a trabajar los médicos, creo que fue en el Estado de México, y como tenía ese mioclón, el cliente no quiso que se lastimara, por lo tanto utilizó la viruta. Esa viruta o acerrín, yo creo que es viruta, lo utilizó en el piso para que el animalito cuando se arrastrara no se lastimara. El paciente estuvo así con el tratamiento, se hizo el tratamiento como lo expliqué anteriormente y le inventó ciertos ejercicios. Uno de los ejercicios que me gustó mucho que trabajó es el hacerlo caminar diario las escaleras. Subir escaleras, tal vez no toda, pero poco a poco, miren el esfuerzo que hace para poder lograr manejar la musculatura, que no perdiera la memoria muscular y poco a poco empezar a hacer coordinación. Entonces, el tratamiento se ha visto que el tratamiento, tanto antiviral como el Tempernat, el tratamiento de mantenimiento y la fisioterapia, siempre nos va a ayudar a sacar más adelante un paciente. Es importante saber que los pacientes que nosotros tengamos en nuestro consultorio y con el tiempo veamos que pierden peso, cuidado, probablemente esos animalitos no vayan a salir o lo que manejen. Siempre chequen que no pierda peso. Por eso es importante manejar el complejo B para ayudarle a que no decaiga mucho en ese aspecto. Además de que es el complejo B o sobre todo la vitamina B12 es un protector del sistema neurológico, ¿no? Entonces ya sabemos, si tenemos un paciente que nos llega y está demasiado decaído, sí se puede hospitalizar, solamente para lograr que se estabilice y posteriormente ya manejarlo ambulatorio en la casa. Ajá. Entonces, se va a usar en hospitalización si anda muy decaído, no pueda ni caminar y todo eso, y ya posteriormente mandarlo a casa. Si el paciente tiene la capacidad de andar, pueden manejar la terapia en casa. Entonces, las condiciones ambientales en cómo esté siempre va a ser muy importante.
manejar siempre nuestra dosis oral y nasal. La nasal es muy importante y ahorita lo voy a explicar más adelante por qué. Y los parientes de este paciente, como pueden ser perritos que viven en la misma casa, hermanos, etcétera, etcétera, que tengan un historial, que no están vacunados o que se vacunaron hace más de 3 años, se recomienda también mandar una terapia para evitar que se vaya a desarrollar la enfermedad. ¿Cuánto se recomienda? 1 mililitro por kilogramo de peso oral, al menos 3 hasta 5 días de preferencia, después de que se separaron de su paciente que sí fue positivo. ¿A qué sigue? Ahora bien, hablábamos ya hablamos de la virulencia, ya hablamos de las condiciones ambientales. Es importante cuando estén hospitalizados, estén aislados de los demás pacientes del hospital para evitar una contaminación hacia los demás. Aquí sigue. No sé si quieras manejar eso. Manejo. Muchas gracias, doctor Almeida. Muchísimas gracias. La verdad que muy buena plática. Ya nos apoya bastante con todo lo que es la clínica. Bueno, somos un laboratorio. Primero comenzamos siendo una empresa de base tecnológica, fuimos un laboratorio. Tenemos un laboratorio que ya tiene presencia a nivel nacional en diferentes estados. Estos son algunos de los estados donde ya estamos con distribuidores. Están más o menos las diferentes empresas en los estados donde tenemos distribuidor. Pero hay algunos estados en los que todavía no tenemos algunos puntos que tenemos que cumplir. Si hay alguien que desee, tanto a nivel México, a nivel extranjero, hacerle que le lleguen estos productos, por favor, contáctenos. Ahorita voy a poner el correo electrónico. Hay también algunas redes sociales donde tenemos muchas publicaciones de nuestros productos. Cada una de estas conferencias que subimos, esta conferencia que acabamos de dar entre yo y el doctor Almeida y yo, la vamos a subir a nuestra red en Zoom y en YouTube para que puedan verla y cualquier duda y cualquier referencia sobre esta lo tengan. No nos queda más que por agradecerles el doctor Azul Manza, el médico veterinario doctor Javier Almeida, y para mayor información con Marta Alvarado está su correo electrónico, y si tienen ahorita algunas dudas pueden preguntarlas en el chat para que nos las lean y ver las dudas. Si hay alguien que después de las dudas en el chat quiere preguntar algo abriendo el micrófono, también está ahorita disponible. Así es que por favor, ver si no hay dudas ahorita en el chat. Solo que sí va a estar grabada y ya. Ok, va a estar grabado. Ok, entonces parece que no tienen ninguna duda. Pues la verdad que parece que muy cómoda. La plática la dimos creo que un poco rápido. Yo solamente quiero algo recalcar. Si algo yo quisiera que ustedes se llevaran de aquí, de esta plática, primero, que científicos de la UNAM, del POLI, de la UABC, de Rusia, de España, pudimos aportar conocimiento científico primero en cómo estructurar un estudio clínico aleatorizado a doble ciego de 4 brazos multicéntrico, que eso la verdad que es dificilísimo. Este artículo llevarlo a una revista científica internacional de relevancia, pero lo más importante lo tenemos ahí en rojo. Somos la primer molécula, el primer artículo que reporta en la literatura una actividad antiviral de nanopartículas de plata, en este caso contra contra perros que están diagnosticados como moquillo neurológico. Esto para nosotros creo que es lo más relevante. Si algo quiero que se lleven de esta plática, para mí es esto. Pues no me queda nada más que agradecerles. No hay ninguna pregunta que quieran abrir el micrófono. Sí, a ver, adelante. Primero, Tenemos una pregunta. Se está empleando también para humanos. Mira, si se está empleando para humanos, si te metes a la página de Bionac, nosotros tenemos investigación en medicina humana y veterinaria. Ahorita estamos con la investigación en veterinaria, pero en humanos lo tenemos para úlceras de pie diabético, como enjuague bucal, y para úlceras de presión en humanos. En distemper neurológico, ¿hasta cuándo se realiza el retiro del medicamento?
Cuando se hayan retirado los signos o hasta las 4 semanas. Ok, en distemper neurológico, ¿cuándo se realiza el retiro del medicamento? Esto, bueno, lo puede contestar el doctor Almeida. Por favor, doctor Almeida, apóyenos con esta pregunta. Ya comienzan las preguntas. Sí, eso es dependiendo, pero en el neurológico regularmente es cuando tú veas que ya tu paciente está comiendo bien, ya no ha avanzado la enfermedad y normalmente solo vas a ver la tercera, cuarta y a veces en casos, dependiendo de las variables como veíamos hace rato, te puedes ir hasta mes y medio exagerado. Ya 2 meses realmente el problema ahí ya es del sistema inmunológico del mismo animal que está contrayendo algún problema ahí de inflamación y es diferente ya el tratamiento a partir de ahí. Pero para mí entre la segunda, tercera semana a la quinta, tal vez sexta, sería lo ideal. Promedio, cuarta semana. Muchas gracias, doctor Almeida. ¿Se han reportado reacciones de hipersensibilidad a las nanopartículas de plata? Sí. Hasta ahorita que yo sepa, no sé, Horacio, pero yo la utilizo varias veces a la semana en mi hospital. No he tenido absolutamente ninguna. Ya se usa en moquillo, en distemper, en parvovirus. La he utilizado en heridas y no he tenido realmente algún problema secundario. Horacio. Lo más importante es que este medicamento está como una PEC para heridas expuestas, sanguinolentas, con tejido, con hueso expuesto, con secreciones, se le coloca y el único puede ser ardor, un ligero ardor, pero lesiones de hipersensibilidad para nada. Al contrario, hay una regeneración, una repetinización del tejido necrosado. Siguiente pregunta. ¿Se retiran los signos neurológicos? Bueno, aquí lo que nosotros vimos en el artículo, que a un porcentaje se retiran los signos neurológicos, hay una reversión, pero hay otro porcentaje ligero que sobreviven y se quedan con signos neurológicos. ¿Existe algún efecto secundario después del uso del medicamento? Porque si existe un efecto secundario después de la utilización. Sí. Sí, no, yo no he visto ninguno. Por ejemplo, cuando lo he tratado en parvovirus, regularmente me regresan a las vacunas al mes, como si nada. Termino su cuadro de vacunación, que estamos hablando como de 3, 4 meses más, y ya tengo información de pacientes, cachorros que por alguna situación los traté hace un año y vienen sin ningún problema adyacente, como podría ser neurológico o alguna otra cosa de intoxicación. No, hasta ahorita, a pesar de ser un producto nuevo, aparentemente para mí no me está representando problemas a futuro. A los perros que pusimos como media en el estudio, si ven el estudio, les estuvimos viendo la seguridad. Eso es algo muy importante que nos los hicieron citar la referencia. Dime por qué son seguras. Nosotros evaluamos cada determinado tiempo lo que es el perfil hepático, perfil renal, química sanguínea, biometría hemática, y la verdad que lo único que vimos es que posiblemente las TGO, enzimas hepáticas, ligeramente subieron, pero incluso subieron en valores normales dentro de los cachorros. La biometría hemática pues no es muy relevante. Los valores del leuco son entre 6 y 16. Hay unos que venían muy heterogéneos. Cuando eran no neurológicos, que era una enfermedad aguda, o los traían muy bajos, pero luego subían. O sea, nosotros entre daño hepático, daño renal, daño al hígado, no encontramos nada con tratamientos entre 30 y 40, 45 días. No encontramos nada de un daño en este grupo de 200 cachito perros. Me parece que en una de las pláticas hablaron del mecanismo de acción que tienen las nanopartículas de plata en el virus. ¿Esa plática también la grabaron? Esta plática también está grabada sobre el mecanismo de acción. Si tú te metes tanto en parvovirus como en moquillo, la puedes encontrar. Está grabada ya en YouTube. Pregunta un paciente que suspendió el tratamiento hace una semana
porque, bueno, su veterinario dijo que no estaba funcionando en fase neurológica y si se puede volver a retomar el medicamento. Aquí sería importante que contactara ya sea al doctor o a mí y nos mande evidencia del perrito para ver en qué fase están. Yo lo que sí le puedo decir es que este medicamento, nosotros lo que vimos es que mientras el perrito no baje de peso, no pierde el apetito, se sigue hidratando, no hay un pronóstico para sacrificarlo y desahuciarlo. ¿Qué pasó con los 2 videos que les mostró el doctor Almeida? Tanto la perrita belga como el otro perrito que ya estaba caquéxico, con convulsiones y eso, empezó a comer, empezó a agarrar peso, y ese fue un factor muy raro, un factor pronóstico de un buen pronóstico. Entonces, si usted me dice que su perrito lleva los últimos días, la última semana bajó 4 kilos, pero lleva 10 en las últimas 3 semanas, mal pronóstico. Si me dice que no come más que un día sí, 3 no, mal pronóstico. Que no se toma agua, eso es mal pronóstico. Entonces, es algo integral. Recuerde que el doctor Almeida le recomendó vitamina B12, eso le sirve. Los perros dejan de comer. Si están tirados, postrados por los problemas neurológicos, con la vitamina B12 se ayudaría bastante. Si su perro lleva 3 días sin tomar agua bien y sin comer, aquí lo importante es canalizarlo, inyectarlo, pasarle electrolitos, estabilizarlo. Entonces, son varias las cosas que nosotros, si usted quiere, podemos ver las evidencias de cómo está el cachorro en este momento y le daríamos un prestigio, un pronóstico. Nosotros tenemos perritos desde que están muy malos y han salido, a perros que llegan con un pequeño tic, y con ese pequeño tic no los podemos controlar. Sigue. Normalmente eso pasa en los perritos, en los pitbull, en los salchichas, esos perros chiquitos que tienen los huesos muy comprimidos, muy pequeños. No sabemos por qué no salen muy adelante. Entonces, ¿nos puede platicar algo de su experiencia, doctor? Sí, los braquiocefálicos, los animalitos braquiocefálicos, los chatos, luego les cuesta mucho por su estructura, ¿no? Pero realmente aquí lo importante es que tarde o temprano ustedes como clínicos tienen que checar que una cosa es una infección por el virus del distemper, aunque sea crónica, hasta dónde realmente llega y a partir de cuándo parte un problema de daño estructural por la desmineralización de las neuronas y que realmente ya no hay virus aquí trabajando la enfermedad, sino ya más bien los mismos anticuerpos del cuerpo. Y eso ya lo tendríamos que trabajar con inmunomediadores o terapias para bajar el sistema inmunológico, entre ellos los corticosteroides, siempre y cuando no tengamos un problema de leucopenia. Así que hay que hacer perfil de biometrías y de química, si se puede, para estimar eso. Eso es más allá de lo que es el virus. Aguas con esa fase, ¿no? ¿Cuál es el excipiente que se utilizó con las nanopartículas de plata? Bueno, lo que se utilizó, el compuesto está constituido por agua destilada, ponivinilpiridona y colágeno hidrolizado, aunado a lo que es plata metálica. Estos compuestos hacen que las nanopartículas de plata se puedan dar a una concentración muy elevada y no sean tóxicas. Si se llegara a continuar el tratamiento después de la 4ª semana, ¿qué dosis se manejaría en caso de prolongarse hasta una 6ª semana? La misma, 1 mililitro por kilogramo de peso 2 veces al día. Eso sería lo ideal. ¿Hay pacientes contraindicados? Hasta ahorita que yo tenga, no. Sin embargo, siempre hay que tener presente la capacidad que tenga cuando la maneje en vía nasal. La vía nasal, si está muy constipado por lo mismo de la presentación de la descarga nasal, se le puede dificultar. Entonces, hay que estar siempre limpiando lo que es vías nasales y usar los mucolíticos que no estarían mal en nuestro terapia de soporte. Ok,
Nos pregunta que si existen interacciones médicas con pacientes, con perritos que estén con terapia de sostén. No, 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 para nada, para nada. Miren, no las platiqué yo bastante. ¿Puede usted hablar muy general, doctor, de las terapias de sostén que utilizamos? Ok, de la terapia de sostén, sobre todo si hospitalizas, que es raro pero puedes, siempre será la fluidoterapia. Eso es importante. Eh, el complejo B, o sobre todo la vitamina B12, la cianocobalamina, es la más importante porque va a tener el efecto neuroprotector. 2 veces al día. ¿Cuánto? No menos de 600 picogramos diarios. Eso es lo que yo recomiendo. Puedes utilizar antioxidantes, sí. ¿Cuáles? Vitamina E es el más importante, pero también puedes usar vitamina A. Una cápsula al día no estaría mal. O dependiendo de las presentaciones que encuentras, ya sea de uso veterinario, que sería lo ideal, y si no de uso humano. ¿Qué más se puede utilizar? Hace rato hablaba de la presencia de descarga nasal que puede hacer que el animalito el paciente no pueda hasta respirar. Entonces puedes usar mucolíticos, puedes usar mucolíticos. Hay empresas que tienen sus productos de mucolíticos de uso veterinario, o yo he utilizado sin problema la acetilcisteína, N-acetilcisteína, que me va a servir para el problema del moco, así como también como un producto que te ayuda a deshacer los problemas por la oxidación o el estrés oxidativo en los pacientes que tienen distemper, y por qué no, hasta los de parvo. Esas serían las más básicas de los que yo utilizo como terapias de sostén. Hay más cosas, es que depende. No hay una fórmula, es de acuerdo a los signos que está presentando. Acuérdate que puede haber fiebre. La neumolurina puede ser muy buena cuando hay fiebre, etcétera. Aquí algo muy importante es que en el artículo... Perdón, la dipirona. Sí, pero ok. Algo muy importante es que en el artículo pusimos todo lo que es la terapia de sostén y fue muy, muy, muy extensa. No se los mostramos ahorita, pero si ustedes van al artículo, ustedes pueden ver la terapia de sostén que se propone para diferentes. Esto fue a través de un grupo multidisciplinario orquestado tanto por el doctor Almeida, por el doctor Fabián Gastelum, varios médicos de Ensenada, donde lo que nos hicieron fue más o menos estandarizar la misma terapia para todos, tanto aquellos con nanopartículas de pata y terapia de sostén, como aquellos que solamente se les dio la terapia de sostén. Creo que ya no hay preguntas, pues bueno, no hay más que agradecerles nuevamente por haber estado aquí. Esta presentación va a quedar grabada y pues seguimos en contacto en el siguiente mes para la siguiente conferencia. Doctor Javier Almeida, muchísimas gracias por apoyarnos a la conferencia. Ustedes, ahí estamos para servirles. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches y gracias a todos.